Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que hoy están acompañándonos en una nueva edición de la Iglesia en Casa. Les agradecemos porque están hoy acompañándonos de esta forma virtual. Les pedimos también que tengan en cuenta el estar comentando, el estar compartiendo el enlace de la transmisión para que otras personas también puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios que hoy vamos a tener y así también puedan conocer más acerca de nuestro Señor. Estamos ahora a minutos de comenzar, queremos dar una palabra de oración para arrancar la reunión, dejar en manos del Señor lo que vamos a estar haciendo y poder estar ya preparando nuestros corazones para lo que hoy vamos a estar recibiendo. Oremos. Señor y Padre Santo, te damos gracias porque nos permites hoy estar de vuelta en la Iglesia en Casa para aprender de la palabra de Dios, conocer más acerca de ti, que nuestra fe vaya aumentando, sobre todo en estos tiempos donde necesitamos estar cerca de tu palabra, oír tu voz, Señor, y llevar a cabo todo aquello que tú deseas para nuestras vidas. Ponemos, Señor, esta reunión en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Con respecto a esta parábola, existen dos posturas contrarias. Una dice que la levadura es el símbolo de lo bueno, o sea que simboliza el Evangelio, que penetra en toda la raza humana hasta que todos se conviertan a Cristo. Y la otra es opuesta, enseña que este es un principio del mal. Como todos los domingos les recomendamos que estén dándole me gusta al video, estén comentando. Todas esas interacciones ayudan justamente a que nosotros podamos hacer llegar a más personas el mensaje de la palabra de Dios. A nosotros nos toca poner ese granito de arena en este momento. No se olviden también que pueden en YouTube darle clic a la campanita para poder recibir las notificaciones. Entonces, cada vez que se emita una transmisión en vivo van a ser los primeros en conectarse. En este momento nos preparamos para pasar al devocional con el hermano Carlos López. Las preguntas más importantes de la vida. Hay situaciones, circunstancias que marcan nuestra vida de forma permanente y definitiva. Sin embargo, hemos aprendido que hay veces que una simple pregunta puede cambiar y generar en nosotros un nuevo sueño, nuevos objetivos, nuevos proyectos que no pensamos que teníamos. Esta es la historia corta de un niño que un día, jugando un domingo con su familia, en un arranque de curiosidad, le pregunta a su padre y le dice: papá, ¿qué quieres que yo sea cuando sea grande? El papá, extrañado, le pregunta a su hijo: ¿por qué me preguntas eso? Y el padre analiza, generalmente son los adultos los que hacen la pregunta a sus hijos. Este niño entonces le vuelve a preguntar: papá, ¿qué quieres que yo sea cuando sea grande? Y el papá, cariñosamente y con mucha sabiduría, le responde: hijo, vas a hacer lo que tú quieras ser cuando seas grande. De esta forma, este padre, con esa respuesta a una pregunta muy poco común, le programó a su hijo, le enseñó a su hijo que no debe tener límites para soñar. Es así que vamos a dar lectura a la carta de los Hechos, el libro de los Hechos, escrita por Lucas, y vamos a leer Hechos 9, del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Podemos ver aquí un Pablo inicialmente lleno de ira
y enojo contra los primeros cristianos, promovido por un celo sincero y arraigado por sus costumbres, por las costumbres de su pueblo, empujado por su orgullo de hebreo, fariseo, benjaminita y también irreprensible, como él mismo se describe en la carta a los filipenses. Este Pablo se encontraba ahora ante el Señor mismo, quien le preguntó: ¿por qué me persigues? Como no sabía quién era, porque no podía comprender, le hizo esta precisa pregunta: ¿quién eres, Señor? La respuesta no se hizo esperar: yo soy Jesús. Aquí el Señor le revelaba que él estaba persiguiendo y peleando contra algo y alguien que no iba a poder vencer ni destruir. Pablo, sin entender aún, le hace la siguiente pregunta: ¿qué quieres que yo haga? La respuesta a esta pregunta no la pudo recibir hasta que comprendió por lo menos básicamente la primera. Pablo, antes cegado por el pecado y su orgullo, ahora había sido cegado por la luz del Señor. Fue guiado por personas que le apoyaron en su crecimiento, como Ananías. Estos le llevarían a encontrar la respuesta a la segunda pregunta y vivir su vida creciendo en el conocimiento de Cristo, llevando delante el plan de Dios para su vida y glorificándole. Sabemos la historia de Pablo, fundador de iglesias, escritor de innumerables cartas, las cartas paulinas, que hoy son parte del canon bíblico. Estas dos preguntas me hicieron pensar: ¿y si yo me hiciera las mismas preguntas? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién es mi Señor? ¿Realmente conozco a mi Salvador? ¿Vivo tratando de conocerle cada día más para amarle más? Porque sabemos que no se puede amar a alguien que no se conoce. Y la segunda: ¿qué quieres que yo haga? ¿Estoy viviendo conforme a su voluntad, buscando cumplir el plan de Dios para mi vida? Les dejo, hermanos, con estas preguntas que a mí me hicieron reflexionar mucho. Espero que a ustedes también. Que marque diferencia en nuestras vidas y que podamos encaminarnos cada día más a buscarle. Y si aún no has tenido tu encuentro con Jesús, si no has visto su luz, hoy te invito, y el Señor te está diciendo: ¿por qué huyes de mí? Te invito a creer en Él, porque en su palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche, otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras de su oída su voz, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras, por toda la tierra salió su voz. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche, otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras de su oída su voz, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras, por toda la tierra salió su voz. Este domingo de tarde tenemos nuestra reunión presencial a las 17 horas, así que estemos atentos, estemos preparados para participar también.
Y como todos los martes tenemos nuestro rebaño online que lo hacemos por la plataforma Meet desde las 19:45 horas, para que estén agendándose también y participando y estemos orando juntos, sobre todo el martes. Continuamos hoy con nuestro tema acerca del reino, un tema que venimos teniendo ya en la secuencia de temas sobre el reinado milenial de Cristo. Por cierto, en el canal de YouTube tenemos ya ordenados los temas como para que nosotros podamos seguir desde el día 1 hasta donde lleguemos hoy. Así que estemos atentos, preparen para anotar, estén atentos, y es un momento muy importante para estar aprendiendo la palabra de Dios. Pasamos al estudio. Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios, con esta maratón de estudios que hemos comenzado ya desde hace más de un mes, las parábolas de Cristo y especialmente el tema de la doctrina del reino de Dios. Hoy nos toca la parábola de la levadura introducida en 3 medidas de harina, que está en Mateo capítulo 13, ¿verdad? Ahora, con esta parábola estamos terminando las 4 parábolas que Cristo dijo en la playa y le dijo a sus discípulos y a la gente que le seguía, a las multitudes que le seguían. Ustedes se acuerdan que él salió de su casa y se fue a la playa, y ahí en la playa, como se le agolpó tanta gente, él subió en una barca y comenzó a hablar del reino de los cielos, y él contó las 4 parábolas a los discípulos, después contó 3 más, pero ya solo a sus discípulos en la casa, y eso vamos a ver el próximo domingo, si Dios lo permite. Bueno, Mateo capítulo 13, versículo 33, recoge esta parábola, y vamos a estar leyendo lo que dice la Biblia. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esta es la parábola de la levadura. Bueno, con respecto a esta parábola existen dos posturas contrarias. Una dice que la levadura es el símbolo de lo bueno, o sea que simboliza el evangelio, que penetra en toda la raza humana hasta que todos se conviertan a Cristo. Y la otra es opuesta, enseña que este es un principio del mal, ¿verdad? Evidentemente estas cosas, esto no pueden ser ambas, no pueden ser la verdad, a no ser que haya, o ambas pueden estar equivocadas, si es que hubiera una tercera postura que dé consecuentemente esta verdad. Pero no hay, solamente existen estas dos. Y nosotros somos de la segunda, o sea, que esta parábola enseña que este es un principio del mal. Pero vamos a ver un poco, porque muchos han de leer y van a leer, y lo que más a mí me llama la atención es que en nuestros materiales de estudio, la mayoría, y especialmente en el Eastword, y muchos de nuestros estudiantes de la iglesia usan el Eastword para estudiar, hay prácticamente todos los comentaristas, excepto Pentecost y Schaffer, piensan exactamente como dice el primer grupo, ¿verdad? Que la levadura es el símbolo del evangelio. Les voy a leer lo que dice William Barclay. Ustedes lo pueden ver, van al Eastword, ven el capítulo 13 de Mateo, el versículo que leímos de la 33, que leímos de la levadura, y van a leer lo siguiente. Dice así: el detalle, dice Barclay, de esta parábola es el poder transformador de la levadura. Así él lo interpreta. La levadura cambiaba el carácter de la hornada. El pan sin leudar es duro y seco, nada apetitoso, aunque ellos lo comían así en la Pascua, ¿verdad? El que se cuece con la levadura es suave, poroso y esponjoso y apetitoso. Al introducir la levadura se origina una transformación en la masa. La llegada del reino de los cielos causa una transformación en la vida. Así él interpreta. William Barclay, uno de los
autores que yo mucho leo, yo mucho uso, pero él piensa exactamente de esa forma. También tenemos a Henry Alford, que dice lo mismo. Podemos seguir leyéndolo en el Eastward. Dice que se ha cuestionado si sume es la palabra griega para levadura. Dice, no debe tomarse en el sentido en que aparece tan a menudo en las Escrituras. En el Antiguo Testamento aparece, y vamos a verlo hoy, siempre como un símbolo de la corrupción y del mal. Dice, se ha cuestionado si esta palabra, sume, debe tomarse en el sentido en que aparece tan a menudo en las Escrituras, como símbolo de contaminación y corrupción. Y otras promulgaciones del tipo pasín en la ley. Dice, algunos pocos, y ahí entramos nosotros, ¿verdad?, lo han tomado así. Y han explicado que la parábola es del progreso de la corrupción y el deterioro en la iglesia visible exteriormente. La parábola como la última tiene una aplicación, dicen la última por la anterior que habíamos visto. Ellos interpretaban que la semilla de mostaza era también el avance del evangelio a proporciones mundiales y que el evangelio iba a convertir al mundo entero. Lo mismo dice que al igual que la anterior, ellos dicen que esta parábola con la anterior tiene relación. Yo creo que tiene relación, pero exactamente lo contrario, como dijimos el otro día, ¿verdad? Dice lo siguiente. En la última tiene su aplicación general e individual en la penetración de toda la masa de la humanidad, gradualmente por la influencia del Espíritu de Dios tan notablemente atestiguado en las edades anteriores por la caída de costumbres y cultos paganos en el tiempo. Es increíble porque Alford parece que no conoce bien la historia, porque realmente no vemos nosotros de que el avance del cristianismo se haya notado mucho en la historia, especialmente en este presente siglo, ¿verdad? Avanzando más gradual y secretamente, pero aún se puede ver claramente en los diversos abandonos de prácticas criminales e impías. Entonces dice que eso es el poder transformador de la nueva levadura en todo el ser de los individuos. De hecho, la parábola no hace menos que exponernos el misterio de la regeneración, tanto en su primer acto, que puede ser una sola vez, como la levadura está escondida una sola vez en la harina. Bueno, pues bien, eso es lo que dice Alford, porque él ve que la levadura está cumpliendo con su función en toda la historia del cristianismo, desde que comenzó, porque disminuyó la cantidad de criminales. Realmente eso es algo cuestionable, ¿eh? Otro autor, Lange, también podemos verlo en Lange, se escribe para aquellos que quieren leerlo, ¿verdad? Dice que el evangelio también puede en muchos aspectos compararse con la levadura, como por ejemplo con la referencia a su influencia penetrante, y lo compara con la palabra de Dios en Hebreos 4:12, y su rápida difusión a hacer que el pan sea sabroso y saludable. O sea, acá, y podemos seguir leyendo casi todos los comentarios, Mundo Hispano, también Fawcett Brown y muchos otros podemos encontrar, y dicen prácticamente lo mismo, como todos a una sola voz. Es increíble, pero realmente esta interpretación no es correcta, no está bien, porque no es coherente con lo que Cristo enseñó en las dos primeras parábolas. La postura del que el evangelio, penetrando en toda la humanidad en forma gradual por medio del poder del Espíritu Santo, y que ve al mundo convertido a Cristo gracias a esta levadura, ¿verdad? No es correcto, no está bien. Aquí ellos ven en esta profecía, ¿verdad? O ven en esta parábola una profecía de que el evangelio va a convertir al mundo y que el mundo va a cambiar gracias a la predicación de la iglesia que va a ser dada en el evangelio. Pero eso es incorrecto, eso no es interesante. Suena bien, suena muy bien, realmente es muy interesante, pero esta interpretación, como las otras, deben ser rechazadas porque no es correcta, ¿verdad? Esto más bien es una eisegesis. Uno quiere ver, estas personas ven
en la parábola lo que quieren ver. Introducen dentro de las escrituras aquello que la escritura no dice. Hacen una eisegesis, ¿verdad? Especialmente podemos decir que esto no concuerda por la realidad de la historia. Las dos guerras mundiales que el mundo ha experimentado realmente ha hecho que muchas personas que tenían esta postura la abandonasen, porque vieron justamente que realmente el Evangelio no cambió. Y quiero leerles un párrafo y que les voy a de ahí, ya aparece en la pantalla la dirección donde tendrían que ir para leer in extenso. Yo voy a leer solamente algunos párrafos para que vean lo que ha ocurrido y en una pequeña porción de la historia. Dice lo siguiente: el bienestar de la humanidad es un componente esencial en la lucha universal del hombre para alcanzar el desarrollo, la paz y la justicia. Conceptos estos que para muchos millones de seres humanos esparcidos por el mundo, aún hoy representa un sueño inalcanzable. Desde el año 1600 hasta ahora, escuchen, desde el 1600 hasta ahora han ocurrido 590 guerras en las que se perdieron 142 millones de vidas. Exclusivamente en el siglo XX, solo en el siglo XX, se registraron 4 veces más de muerte que en los 400 años anteriores. Los conflictos armados en el siglo XX, y esto me gustaría que escuchen bien, ¿verdad?, originaron 15 millones de muertos. En contraste con ello, la Primera y la Segunda Guerra Mundial ocasionaron directa e indirectamente 25 y 100 millones de muertos respectivamente. La Primera Guerra Mundial dejó un triste recuerdo en la mente de los hombres de entonces, de trincheras inundadas de barro y ratas por doquier, en la que las tropas enardecidas eran lanzadas ferozmente al asalto de posiciones enemigas inexpugnables que dejaron en los frentes de batalla millares de muertos y heridos. Durante esa guerra, los alemanes utilizaron gases mortíferos a partir de insecticidas fosforados que habían utilizado experimentalmente antes de 1912. Los gases causaron más de 100.000 víctimas durante aquel conflicto y el número de afectados se elevó a 1 millón. La humanidad jamás se recuperó de aquel horror debido a la terrible manera como ocurrió. La Gran Guerra, que también se le conoció, dejó a su paso un balance de víctimas superior a los 6 millones y un continente cegado por la pobreza, la amargura y el desengaño. En nombre de la ciencia, millones de seres humanos indefensos fueron violados, enceguecidos, congelados, torturados hasta la muerte. En Polonia, en los campos de concentración tristemente célebres como la Chelmo, Belzec, Treblinka y Auschwitz, se observaba a diario la humillación aberrante de la dignidad humana por parte de los crueles nazis. Muchos crímenes consistieron en el asesinato en masa de personas ancianas o con avanzada desnutrición. Millares de judíos de origen ruso o polaco fueron terriblemente asesinados, exponiéndolos a la acción de los vapores de cianuro de potasio, aplicándoles en las venas drogas de probada capacidad letal. Muchos morían de hambre, sed, asfixia, en los vagones sellados que los llevaban a su triste destino. Viejos, mujeres y niños fueron tratados con idéntica barbarie, sometidos a muchas veces a la extrema humillación de la desnudez. Los prisioneros tenían que presenciar las arbitrarias ejecuciones y tomar conciencia que también a ellos les llegaría en cualquier momento el mismo destino. Así, al sadismo moral se le agregaba el sadismo físico, pesadilla conmovedora y dramática, escrita para la posteridad por los pocos sobrevivientes.
La monstruosa mentalidad de los nazis halló natural el uso de los prisioneros de guerra para investigación científica. Muchos murieron como consecuencia de experimentos médicos practicados. Eminentes científicos como Sigmund Schilling, que tanta experiencia había aportado con el estudio de la circulación sanguínea, o personajes aberrantes como Joseph Mengele, conocido como el ángel de la muerte, el cual sentía un exquisito goce extrayéndole los ojos a los niños, y tantos otros médicos expresaban diariamente su júbilo o frustración de acuerdo al resultado obtenido con sus experimentos y torturas. Para el periodo de 1945, la carrera armamentista se había expandido por todo el mundo como jamás se había sospechado. El número de armas nucleares rápidamente pasó de 3 a 50.000, con un poder destructivo equivalente a 1 millón de bombas atómicas como la lanzada sobre Hiroshima. Carga mortífera más que suficiente para destruir el planeta como planeta habitable. Hasta 1988 se habían gastado $2 trillones en construir estas armas. Solo el costo de un submarino nuclear equivalía al presupuesto anual de la educación de 160 de millones de niños en edad escolar en 23 países del tercer mundo. Solo en Estados Unidos se gastó más de $1.000 millones en la carrera armamentista y en su industria militar. Por lo tanto, los recursos humanos, materiales, consumidos en la absurda carrera armamentista actual representan un desperdicio económico, un peligro ecológico, un riesgo político, un desafío bioético y una afrenta moral. Por lo que necesitamos una nueva forma de pensar si aspiramos a que la humanidad sobreviva y acceda a formas más elevadas de progreso. De ahora en adelante estará en juego la humanidad. Pues bien, este artículo lo quité yo para mostrarles que no es tan así como dicen estos intérpretes, de que la levadura, que el Evangelio ha hecho cambiar al mundo. Lo que sí podemos ver es el avance del mal a medida que se acerca la segunda venida de Cristo. Este artículo pueden verlo, como lo muestro en la pantalla, en este enlace, para poder leerlo en forma inextensa. Son como 3 o 4 partes, ¿verdad? Bueno, la realidad de la historia prueba que la levadura, ¿verdad?, no puede ser una influencia buena. La levadura a la que Cristo está hablando no puede ser una influencia buena, que lo purifica todo, ¿verdad? Y como las 7 parábolas están diseñadas para mostrarnos el curso del presente siglo, ¿verdad?, Jesucristo nos revela lo que va a pasar, ¿ven? Lo que va a pasar en este tiempo en que Él no va a encontrarse, ¿verdad?, en la tierra, y cómo la corrupción va a ir avanzando. Por lo tanto, la interpretación que abarque las 4 parábolas tiene que estar en concordancia, no pueden ir en contra de las 2 primeras. Tenemos que ser coherentes y tiene que haber una explicación consistente, especialmente con lo que Cristo nos explicó con la primera y la segunda parábola, ¿verdad? Tenemos que ser consistentes con las 2 primeras. La levadura entonces no puede ser una influencia. Y acá tenemos una razón. ¿Cómo la levadura va a ser una buena influencia cuando solamente el Evangelio le va a llegar a una porción pequeña de la humanidad? De toda la predicación, la Biblia dice que van a caer en el camino, en pedregales, entre espinos, y solamente una pequeña porción cae en la buena tierra. Nosotros dijimos 25% para darle un número. ¿Cómo va a ser una buena influencia en el mundo entero si solamente el 25% se van a estar convirtiendo? El otro tema es, la levadura no puede ser una buena influencia para el mundo entero, pues va a permanecer constantemente con la cizaña. Vamos a decir, los buenos o los creyentes verdaderos van a estar con la cizaña hasta el fin del siglo. Por lo tanto, la cizaña colabora para que haya una corrupción en el mundo, para que haya lo que hace una cizaña, ¿verdad? Engañar.
Y no es coherente de que se diga que va a haber una conversión total y que el mundo se va a convertir estando la cizaña. Jesucristo habla que la cizaña va a permanecer hasta el fin del siglo. Por lo tanto, hasta que Él venga, la cizaña va a existir. Van a estar, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros vamos a pensar de que la levadura va a tener buena influencia si las aves del cielo, ¿verdad? Si las aves del cielo van a estar morando en las ramas de esta monstruosa religión que ha crecido desde el principio. Sistema religioso, digamos. No hablemos de una religión, de un sistema religioso, de una forma de pensar. Y las aves del cielo, dice la Biblia que es, Jesucristo no dijo que era el diablo, era Satanás, sus hijos y toda la influencia demoníaca van a estar viviendo dentro de esa monstruosa religión. Teniendo estos tres elementos, ¿verdad? Que solamente una parte va a recibir el evangelio, que la cizaña va a permanecer hasta el fin del siglo y que las aves de los cielos, o sea, el diablo, Satanás, van a estar viviendo dentro de este sistema religioso. No podemos pensar que la levadura simboliza el evangelio, no puede ser. Y que permea toda la masa, no tiene sentido. Por lo tanto, tenemos que saber que mientras los cuervos y las aves de rapiña estén dentro de las ramas de la religión organizada, habrá oposición al evangelio. Al revés, va a haber oposición, se le van a poner barreras. Es más, van a crear falsos evangelios, ¿verdad? Para que sea predicado. Esta enseñanza Entonces, tenemos que saber que en todo el proceso Jesucristo nos enseña que va a haber una oposición sistemática a la predicación del evangelio y al evangelio mismo. Espero que se entienda. La levadura realmente corrompe. No es buena influencia, es una mala influencia. Corrompe el evangelio puro. Y sí, como la parábola de la semilla de mostaza muestra el crecimiento monstruoso exterior, ¿se acuerdan? Y visible de la religión organizada, esta parábola de la levadura nos muestra la corrupción interna creciente, avanzando el tiempo dentro de la monstruosa religión organizada. O sea, que la levadura nos muestra la corrupción interna y el grano de mostaza nos muestra la corrupción externa. Correcto. Nunca fue la intención de Cristo enseñar que el triunfo del evangelio durante el transcurso de este presente siglo en su ausencia. Él no dice que el evangelio va a triunfar. Él lo que dice es que se predique el evangelio para que se conviertan o para que reciban a Cristo las personas que tengan un corazón sensible y que crean en Él y se entreguen a Él, ¿verdad? Pero nunca dice que todo el mundo se va a convertir. No, al contrario. Él nos muestra que va a haber una oposición al evangelio. Es más, dice Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 16, dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesucristo nos muestra que esto no va a ser una cosa sencilla, no va a ser algo que va a ir, y esto va hasta el fin del siglo. Por lo tanto, la interpretación de que la levadura es una buena influencia adolece de la falla del preconcepto. Aquí la gente que piensa así introduce dentro de la Biblia aquello que ellos quisieran que sea así. Es como una gran ayuda a Jesucristo. Se entiende, es una interpretación emocional, un deseo maravilloso que todos tenemos, ¿verdad? Quisiéramos, pero eso no es lo que enseñan las Escrituras, ¿verdad? Esto es, la interpretación más popular es equivocada, está errada, ¿verdad? Tenemos que saber que los principios de Jesucristo, ¿verdad? Las normas que Él ha enseñado nunca serán aceptados, sino solo cuando Jesucristo venga a imponerlos. Eso tenemos que saber nosotros. Lo que Cristo nos enseña en la Biblia, el mundo no lo va a aceptar, al contrario, se va a oponer y va a ir cambiando, o va a ir modificándolo o contaminándolo, ¿verdad? Pero no lo va a aceptar. Si la levadura fuese el evangelio, es algo que podemos razonar, entonces, si eso es lo que Cristo quiso decir, entonces el evangelio es un fracaso.
porque no ha logrado hacer lo que ellos creen que tenía que hacer, ya casi en 2000 años de predicación. Eso es algo que tenemos que... Si Cristo quiso decir que la levadura era el Evangelio, penetrando en la sociedad y cambiando al mundo, deberíamos ver una gran masa en el mundo ya convertida en esta época. Pero no es así, al contrario. Sí podemos ver lo que estamos diciendo nosotros. Una gran religión organizada y muchísimos profesantes que dicen que son cristianos, pero que viven una vida anticristiana. Dice que ellos profesan creer en Cristo, pero con sus hechos lo niegan, ¿verdad? Pero el Evangelio, hermanos, nunca ha fallado. El Evangelio ha producido lo que tenía que producir. Poder de Dios para salvación a los que creen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nunca Jesucristo tuvo la intención de enseñar que el evangelio, que la levadura es el Evangelio. Y vamos ahora por eso a estudiarlo en las Sagradas Escrituras. Dice en Génesis capítulo 19, versículo 3. Mas porfió él con ellos. Acá nos está hablando cuando los ángeles visitaron a Lot en Sodoma, ¿se acuerdan? Y dice lo siguiente, llegaron ellos ahí, ellos quisieron quedarse en la plaza, pero se fue Lot y le dijo, no, pasen en mi casa y vengan a dormir, no duerman allá afuera. Y ellos dijeron, no, vamos a quedarnos acá. Entonces él comenzó a discutir. Porfió significa que les metió adentro y para hacerles cenar. Él les metió adentro de la casa. Y ustedes saben toda la historia después, porque estos ángeles vinieron a destruir Sodoma. Y dice así, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete, les dio una cena y coció panes sin levadura y comieron. Esta es la primera vez que la Biblia menciona la palabra levadura y lo menciona en el libro de Génesis, en la ciudad de Sodoma, cuando los ángeles fueron a destruir. Es la primera vez. No nos dice la Biblia por qué omitió la levadura. Si es más, como decían los comentaristas, es más sabroso, más esponjoso, más apetitoso. ¿Por qué omitió la levadura? Pues bien, la Biblia no nos dice, solamente nos enseña que lo omitió. La segunda mención que la Biblia usa de levadura está en Éxodo capítulo 12 y el versículo 8. Y dice lo siguiente, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. En esta oportunidad, ¿verdad? Esto está ocurriendo en Egipto. Y es muy interesante porque Sodoma y Egipto. La primera mención fue en Sodoma, la segunda mención fue en Egipto, y también allí se dice que va a ser sin levadura. Nosotros decimos, bueno, hicieron sin levadura porque estaban apurados para salir. Quizás sí, la Biblia no nos explica por qué, solamente nos dice que cocieron sin levadura. Pero vamos a ver lo que dice, por ejemplo, Éxodo 12, 14 en adelante. Vamos a leer lo que dice desde el versículo 14. Dice lo siguiente, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. No es que coma todos los días, sino que en cualquiera de esos días que coma leudado, él va a ser cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. 7 días no se hallará levadura en vuestras casas.
porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como el natural, del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Es interesante, la ley establecida por Dios cuando estaba saliendo el pueblo de Israel de Egipto, dice panes sin levadura, porque tampoco no nos dice por qué, pero es llamativo ya que en estos dos lugares, ¿verdad? En estos dos lugares Dios prohíbe, al punto que dice que si alguno come pan leudado o pan con levadura, será cortado de Israel. Hay que echarle, hay que expulsarle. No puede formar parte del pueblo de Dios si come pan con levadura. Interesante. Entonces, podemos decir, ¿qué quiere decir? ¿Que no comían nunca el pan con levadura? Sí, no, comían pan con levadura, solo que en estas fiestas era prohibido. ¿Por qué? Vamos a verlo un poco más adelante. Ahora, tenemos que analizar algo interesante. Estas dos menciones, tanto en la primera como en la segunda, tanto en Génesis, en la primera mención que vimos hace rato, en Génesis capítulo 19 y en Éxodo capítulo 12, ¿verdad? Habla de Sodoma. Y podemos ver esto cuando ocurre en donde los une también, por decir así, el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 7, ¿verdad? 11, desde el 17 al 18 dice lo siguiente: cuando hayan acabado su testimonio, los dos testigos, la bestia que sube del abismo, ¿verdad? Cuando hayan acabado su testimonio, los dos testigos, está hablando de los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es muy interesante, porque estas dos menciones justamente nos habla el pan sin levadura se comió en estos lugares, uno en donde Dios destruyó a esa ciudad y el otro donde Dios quitó, ¿verdad? Sodoma Sodoma y Egipto son mencionadas como ciudades malas, corruptas, hostiles espiritualmente a la palabra de Dios, ¿verdad? Estas son dos ciudades donde la levadura fue omitida del pan que iban a cometer los ángeles y el pueblo de Dios. Por lo que estos datos nos tienen que abrir la idea ya de lo que significa la levadura, ¿verdad? Ahora, la levadura fue excluida de los sacrificios de sangre, cocidas en fuego. Así como también aquí, si no nos explica, aquí en Éxodo capítulo 34, versículo 25, nos dice: no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. La Pascua era muy importante. Aquí vemos que fueron dadas instrucciones específicas con respecto a las ofrendas. No debían ser amasadas con levadura ni comidas con levadura. Lo leemos en Levíticos capítulo 2 versículo 11. Capítulo 2 versículo 11. Ninguna ofrenda que ofreceréis a Jehová será con levadura, porque ninguna cosa leuda ni ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Y en Levítico 6:14 leemos lo siguiente: esta es la ley de la ofrenda, y ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar para memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella comerán a Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá, en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. Lo he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Acá iguala justamente, vamos a decir, el pan sin levadura como el sacrificio por el pecado. Es cosa santísima. ¿Qué quiere decir? Que la levadura le quita lo santo. ¿Se entiende? Ahora, la omisión de la levadura en estas ofrendas tiene un significado para mí obvio, ¿verdad? Obvio. Porque estas ofrendas
por el pecado y por la culpa, son las ofrendas que simbolizan a Cristo. Son las ofrendas que simbolizan a Cristo, que es perfecto y sin pecado. Por lo tanto, no se podía ofrecer con levadura, ¿verdad? Así que ahí ya tenemos que darnos cuenta qué significa la levadura en la Biblia. La omisión entonces es obvia en estas ofrendas, tiene un significado obvio. Estas ofrendas eran una figura del sacrificio perfecto de Cristo, que es sin pecado, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 5, desde el 6 en adelante leemos lo siguiente: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, que la presencia de la levadura en la masa, ¿verdad?, fermenta, ¿verdad? Porque eso es lo que la levadura hace, ¿verdad? Y es lo que la levadura es, un fermento. Comienza a fermentar toda la masa, ¿verdad? Y aquí está hablando, bueno, un poco de levadura leuda toda la masa. Y acá nos explica algo muy interesante, que si un pecador, ¿verdad?, está dentro de la iglesia, en poco tiempo este pecador va a contaminar a toda la congregación. Por eso también tenemos que actuar, quitar a este pecador de entre la iglesia, que tiene que ser santa. O hay que corregirlo para que justamente no contamine a toda la congregación. Muy bien. O sea que podemos concluir nosotros que la levadura es un símbolo de corrupción, ¿verdad? Es un símbolo de corrupción. No, creo que no hay duda al respecto, tenemos muchos párrafos y hay muchos otros más que vamos a seguir leyendo lentamente, ¿verdad? Debido a que esto es un símbolo de corrupción, la levadura, ¿verdad?, Dios prohibió el uso de ellas en las ofrendas donde Cristo es representado o donde Cristo es preanunciado. Solo tortas sin levadura se permitían ofrendar en el altar para el Señor. En Levíticos 10:12 podemos leer lo siguiente. Dice: y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura, junto al altar, porque es cosa muy santa. Nuevamente, la ofrenda debe ser sin levadura, porque en Cristo no hay ningún pecado. Es puro, limpio, no existe dentro de él nada que lo corrompa, nada que lo fermente, nada que le dé una imagen mayor de la que ya es él, ¿verdad? Él es tal cual se muestra, no hay hipocresía ni falsedad en él, o sea, él es veraz, porque la levadura, eso es exactamente lo que significa. Por lo tanto, podemos concluir nosotros que tanto por los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que la levadura es un símbolo de corrupción. Y Jesucristo, estando en concordancia con toda la Escritura, porque Él utiliza los términos como usa la Escritura, vamos a ver también con el tema del tesoro escondido. Él exactamente se basa en lo que la Escritura dice, ¿verdad? ¿Quién es el tesoro? Entonces, tenemos que ver que Jesucristo no está saliendo del contexto escritural. Si en la Escritura dice que la levadura es corrupción, Él lo utiliza en ese mismo tono. No podemos, como estos comentaristas, aunque muy bien intencionados y muy temerosos de Dios, concluyan erróneamente, errando, dando una esperanza falsa a la iglesia mundial, podríamos decir. Entonces, símbolo de corrupción. Pero tenemos que entender algo, Bueno, en Levíticos capítulo 23 del 15 y 17 tenemos que hacer una pequeña observación muy interesante, que dice lo siguiente. 23:15. Contaréis, dice. Y acá tenemos que atender. Muy interesante porque si la levadura es símbolo de corrupción, nosotros en la cena del Señor comemos pan con levadura, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, estamos haciendo mal entonces. No, ahora vamos a entender. Levítico capítulo 23 del 15 al 17. En la Biblia se menciona casi 90 veces
justamente el pan sin levadura. Cada vez que se menciona en la Biblia, solamente una vez, que es este párrafo, menciona que se debe comer pan con levadura. Y vamos a entenderlo. Dice Levíticos 23:15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciereis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 días, semanas cumplidas serán. ¿Verdad? Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Fíjense ustedes que acá nos está hablando justamente de Pentecostés. Y es muy interesante ver que cada párrafo, o mejor dicho, cada evento que ha ocurrido en la época de Cristo fue sincronizado. En el momento en que el Cordero Pascual era examinado, Jesucristo también lo estaba siendo examinado. En el momento en que el Cordero Pascual era sacrificado, Jesucristo también fue crucificado. Cuando el sacerdote iba a recoger los primeros, vamos a decir, las primicias, las primeras flores que salían del sembrado de trigo, iba a recoger ahí en ese momento Cristo es resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Pero 50 días después de la resurrección de Cristo, esa plantita, esa primicia, ese renuevo que salía y que era mecido y ofrecido al Señor, ahora ya era todo una gavilla, 50 días después. Y el sacerdote va y corta una gavilla, va y lo mece, y de eso él amasa y saca un pan que tenía que ser con levadura. En ese momento en que él amasa y cuando saca el pan, en ese mismo momento, en esa mañana muy temprano, el Espíritu Santo caía sobre los apóstoles, nacía la iglesia en ese momento. Todo sincronizado perfectamente. O sea, ese pan con levadura es símbolo de la iglesia naciente y que la Biblia dice que está conformada por pueblos, 2 pueblos específicamente. Y vamos a ver que las 3 medidas de harina significan justamente judíos, samaritanos y gentiles. En este caso, por ejemplo, está hablando de que el cuerpo de Cristo está formado por personas, si bien son salvas, aún no han sido redimidos, no han sido perfeccionados. Por lo tanto, el pecado habita dentro de la iglesia, de la iglesia corporal que está viviendo en este momento. El pan con levadura simboliza ese cuerpo de Cristo que está siendo, que está viviendo ahora, pero está viviendo con pecado. Por lo tanto, tiene que ser con levadura, porque justamente eso es lo que significa. Cuando el pan prefigura o se hace en una ofrenda para Cristo y simboliza a Cristo, tiene que ser sin levadura, porque Cristo es sin pecado. Pero cuando simboliza al cuerpo de Cristo real, tiene que ser con levadura. ¿Por qué? Porque hay pecado todavía, hay imperfección, hay corrupción dentro de, podríamos decir, del cuerpo de Cristo actual. Hasta que, por supuesto, seamos llevados y seamos transformados allá arriba. Entonces, esos 2 panes que pide ahí en Levíticos, ¿verdad? Capítulo 23, están simbolizando justamente a estos 2 pueblos, ¿verdad? A estos 2 pueblos. En Efesios capítulo 2, 14 al 16, leemos lo siguiente: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de esa separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los 2 un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Muy bien, entonces ahí ya tenemos este cuerpo. Entonces está caracterizado por la imperfección del cuerpo humano, ¿verdad? No redimido aún, porque si bien eran salvos, aún llevan al viejo hombre. Y en Romanos capítulo 7 podemos darnos cuenta bien cuando Pablo dice: no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y veo que el mal está adentro de mí. Correcto. Muy bien. La iglesia en su estado actual es imperfecta.
y esto será hasta la aparición de Jesucristo, para llevarla al cielo con Él, donde la perfeccionará. Esto es lo que significa el pan con levadura ofrecido en Pentecostés. O sea, no tenemos que confundir. ¿Está mal que usemos pan con levadura en la cena del Señor? No, porque ahí estamos justamente nosotros, el cuerpo de Cristo que está participando de la... Ahí está el cuerpo de Cristo y la cabeza. Ahí el cuerpo de Cristo somos nosotros que estamos siendo representados en ese pan y con levadura, por supuesto, ¿verdad? Muy bien, pasamos al siguiente tema. Ahora, ¿qué es la levadura? En Mateo 16:6, Jesús dice lo siguiente, y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué quiere decir con esta advertencia? En Marcos 8:15 dice lo siguiente, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Hay dos cosas, ¿verdad? ¿Y qué significa la levadura entonces acá? Y para poder entender tenemos que encontrar la relación que hay entre los fariseos y Herodes. ¿Qué tiene que ver Herodes y los fariseos? Encontré un razonamiento muy interesante que quiero leerles, ¿verdad? Y dice lo siguiente. Dice, para un judío, lo más fácil del mundo era pensar en el Mesías en términos de maravillas y conquistas, como lo hablamos anteriormente, y sucesos milagrosos, triunfos nacionalistas y supremacía política. Herodes había tratado de edificar la felicidad adquiriendo poder y riqueza, influencia y prestigio. En un sentido, el reino de Dios era un reino terrenal, tanto para los fariseos como para Herodes, que se basaba en el poder, la grandeza y las grandezas terrenales, y en las victorias que podía obtenerse por la fuerza. Entonces, acá cuando Jesucristo dice, cuidado con la doctrina de los fariseos y de Herodes, está hablando de esto. Ellos enseñan y creen que el reino de Dios es eso, poder, gloria. No es así. Justamente Jesucristo se va a manifestar en ellos cómo es realmente el reino de Dios. Entonces, ellos estaban enseñando que la manifestación del reino iba a ser con poder, con gloria y con todo lo que no fue al principio, sino como va a ser al final, y que ellos no se estaban dando cuenta. Entonces, Jesucristo le dice, no crean en la doctrina de los fariseos. En otras palabras, aquí, levadura es doctrina. Que se cuiden de la levadura de los fariseos y de los saduceos y de Herodes, era justamente tema de doctrina, enseñanzas doctrinales. Muy importante entender eso, ¿verdad? También tenemos otros versículos. En Lucas 12:1 dice que la hipocresía. En esto dice Jesucristo, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Verdad? También tenemos en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 8, que dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí la levadura era malicia y maldad. Y podemos seguir leyendo, ¿verdad? Mucho de esto. No vamos a hablar más de los fariseos. Sabemos que su apariencia externa era espectacular, maravillosa, muy atractiva, pero sin embargo Jesucristo les llamaba sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque eran hipócritas. Pues bien, para ellos Jesucristo no solamente habló que la levadura era la hipocresía, sino también dijo que era la doctrina. Y tenemos que continuar con ese pensamiento justamente, ¿verdad? Bueno, y tenemos la segunda parte de esta parábola que nos dice, ya sabemos lo que es la levadura, pero ahora dice que tomó una mujer. Pues bien, tendríamos que preguntarle a aquellos que interpretan de que el Evangelio es, la levadura es el Evangelio, es por qué una mujer, siendo que Jesucristo fue el que siempre fue el que sembró. Fue el que sembró la primera semilla en el sembrador. Él era el Hijo del Hombre que siembra la semilla. En la segunda parábola, él era el que sembró a los hijos del reino. Él era el sembrador. Y en la tercera parábola, él es el que plantó el grano de mostaza. Con él comienza, digamos, la organización, pero luego se vuelve monstruosa, ¿verdad?
pero siempre fue él el sembrador. ¿Por qué ahora cambia el actor o en este caso la actriz, ¿verdad? Ya no es él. Si él hubiera introducido la levadura, podríamos decir, bueno, que podría ser el evangelio, pero no, ahí cambia rotundamente. Es una mujer. Y tenemos dos versículos y algo muy interesante que tiene relación directa con las parábolas anteriores y con la anterior específicamente, y se coordina perfectamente bien y es consistente con la interpretación. Esta mujer es el sistema religioso, es justamente el sistema religioso. Y este progreso del siglo, o este siglo, con la ausencia de Cristo, se va a caracterizar justamente por esta mujer, ¿verdad?, que simboliza un sistema religioso. Y vamos a ver justamente en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, lo que está diciendo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, que dice así: pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, doctrina. Pero también podríamos seguir hablando leyendo en Apocalipsis capítulo 17, en el versículo 1 al 8, que dice lo siguiente. Desde el 1 al 8. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas, al sistema religioso, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Esta es una religión mundial. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Evidentemente, esta religión daba una satisfacción emocional, una satisfacción que era una especie de droga, como lo hacía el grano, la cizaña cuando era amasada. Es como una especie de droga, ¿verdad? Y dice el 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena del nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de las abominaciones, de las inmundicias de sus fornicaciones. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo y la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro desde la fundación del mundo, no están escritas desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, que no, y no es, y será. Muy bien, hasta aquí nomás la lectura porque es muy largo el párrafo. Bueno, y el versículo 15 dice lo siguiente: me dijo también: la agua que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Y lenguas. Así que esta mujer que nos está hablando aquí es el sistema religioso que creció en monstruosidad y que está metiendo las falsas doctrinas dentro, digamos, del cristianismo, dentro de las enseñanzas que debe ser predicada en la iglesia o por la iglesia, ¿verdad? Se refiere entonces al falso sistema religioso que estará en acción durante el tiempo del misterio del reino. Ahora bien, una palabra, escondió. Es interesante esta palabra. Es introducir ocultando, es ocultamente, despacito. Algo que si hubiera sido Jesucristo, hubiera sido el Evangelio, no es oculto, al contrario, es público. Pero es como que se pone, y sabemos que la levadura cuando se coloca dentro de una masa de harina, no sabemos dónde queda, pero que va permeando y agarra toda la masa de tal forma que se hincha, que se infla. Correcto. Es algo que tenemos que estar atendiendo. Es oculto, algo que nos tiene que llamar la atención también, ¿verdad? No se sabe cuándo ni cómo se introdujo, se pierde de vista, ¿verdad? Ahora bien,
La parábola continúa y dice en 3 medidas de harina. Barclay dice que las 3 medidas de harina era común utilizada en una familia grande como la de Jesucristo. Se dice que Cristo tenía una familia grande. O sea, María y José tenían una familia grande, de 12 personas aproximadamente. Por lo menos eran 3 hermanas, 4 hermanos, Jesucristo, José y María. Entonces, muchos dicen, bueno, Jesucristo vio cuando María hacía el pan y 3 medidas de harina. Otros dicen de que estas 3 medidas de harina simbolizan a judíos, gentiles y samaritanos. O sea que en todas esas masas está metida la levadura, que significa falsa doctrina, ¿verdad? Y harina. Y vimos que la harina era utilizada para representar, ¿verdad?, el símbolo de la iglesia naciente. Habíamos visto eso también, ¿verdad? Pero la iglesia naciente tiene mucha relación con Jesucristo. Tiene mucha relación con Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, lo que podemos pensar es que especialmente se va a estar metiendo la levadura en las doctrinas de Cristo, del cuerpo de Cristo y de Cristo mismo, ¿verdad? Este falso sistema religioso se va a caracterizar porque va a pulular o vamos a decir, va a estar llena de doctrinas de la persona de Cristo erradas. Y sabemos perfectamente bien de que esto va a alcanzar su máximo desarrollo al final de los tiempos, cuando se va a implantar al anticristo por este sistema, ¿verdad? Justamente porque no conocemos al verdadero Cristo, es que se va a aceptar a un falso Cristo. Correcto. Muy bien. Podemos leer lo que leímos hace rato en Levíticos 2 del 1 al 3, ya habíamos leído este párrafo, que en las ofrendas de olor suave era típica de la persona de Cristo. Entonces, por esa razón también pensamos que la falsa doctrina que se va a introducir tiene mucho que ver y especialmente va a ser con respecto a las personas del Señor Jesucristo. O sea que la levadura busca corromper las doctrinas de su divinidad, sus atributos, su perfección, su humanidad, su nacimiento virginal, su impecabilidad, su pureza, y algunos hasta tratan, ¿verdad?, de negar su existencia histórica. De hecho, como vimos hace rato, el pan es un símbolo de la iglesia naciente, ¿verdad? Hasta que todo fue leudado, dice la palabra de Dios. Y aquí lo que nos muestra es que esta falsa doctrina, que va a comenzar al principio, va a culminar corrompiendo prácticamente toda la masa de la cristiandad. Ya eso ocurrirá probablemente cuando la iglesia verdadera sea arrebatada o sea llevada. Muy bien. Con estas evidencias bíblicas, uno debe concluir que la parábola de la levadura enseñada por el Señor se refiere a las falsas doctrinas sobre la persona de Cristo que un falso y gigantesco sistema religioso introducirá dentro del cristianismo, y también la hipocresía, la maldad y la corrupción de falsos creyentes que darán una imagen de verdaderos que el diablo introducirá en la monstruosa religión organizada. Por lo tanto, eso es lo que nos está enseñando la parábola. Ahora veamos la pantalla, y si ustedes se acuerdan, en este periodo, ¿verdad?, en este periodo de tiempo, este es el periodo de del misterio del reino que estamos hablando. Todo esto se va a dar. Ahora, estas parábolas, ¿dónde están metidas? ¿Dónde están metidas estas parábolas? ¿Verdad? Vamos a ver el mismo tiempo. Acá tenemos la parábola del sembrador. Y vean, acá yo les dibujé más alto al principio que al final. ¿Por qué? Aparentemente esta parábola nos dice que al principio la siembra va a ser a 100, luego va a bajar a 60 y luego va a ser a 30 por 1. O sea que en el transcurso del tiempo, la efectividad del sembrador o mejor dicho, del sembrado va a ser mucho menor. La siguiente parábola habla del trigo y la cizaña, que vemos al revés su acción. Al principio aparece tenuemente, ¿verdad? Aparece tenuemente, pero al final va a ser mayor su acción. Tenemos también el grano de mostaza, que vamos a decir
ocurre prácticamente igual que el trigo y la cizaña. Al principio va a ser pequeño, pero va a crecer hasta una monstruosidad. Y por último tenemos a la levadura, ¿verdad? Que se inició en gran medida desde el principio, ya la falsa doctrina comenzó, y a medida que pasa el tiempo esto va a ir disminuyendo porque ya va a estar casi todo contaminado, ¿verdad? Más o menos en este periodo es la forma como va a estar actuando, ¿verdad?, estas 4 parábolas durante todo el tiempo. O sea, durante todo el periodo del misterio del reino vamos a tener un sembrado. Se va a sembrar la palabra hasta el final. Aún en la tribulación se va a estar predicando el evangelio, en este caso el evangelio del reino. En la misma cosa vamos a seguir teniendo cizaña, el grano de mostaza. La religión va a crecer muchísimo en la tribulación, y la levadura también va a seguir habiendo falsa doctrina, ¿verdad? En todo el periodo del misterio del reino. Muy bien. Entonces, aquí podemos entender por qué dice Jesucristo en Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Por qué? Justamente por eso, por todo lo que estamos enseñando y hablando. La Biblia toma un sentido diferente cuando interpretamos correctamente las palabras. Resumiendo y terminando el tema, este presente siglo se va a caracterizar, ¿verdad?, que va desde el rechazamiento de Cristo en Mateo 12 hasta la segunda venida para Armagedón. Va a haber una siembra universal del evangelio, pero solamente una pequeña porción de la humanidad la va a aceptar. Esta porción que es salva se verá estorbada e incomodada para fructificar por el estorbo y el engaño de los falsos cristianos, que imitarán el nuevo nacimiento inclusive, produciendo dentro del cristianismo una mezcla entre falsos y verdaderos cristianos. Estos falsos cristianos producirán una organización monstruosa y universal, sincrética y ecuménica, donde habitarán y convivirán todo tipo de agentes espirituales, en una mezcla de creencias y religiones que no está respaldada por las enseñanzas de la palabra de Dios, y esta monstruosa organización enseñarán doctrinas que pervierten las enseñanzas bíblicas de la persona de Cristo, rebajándolo, deformándolo, para así evitar la conversión genuina de las personas, porque nosotros nos convertimos a Cristo creyendo en Cristo, y si eso está deformado, por supuesto, no va a haber una conversión adecuada ni genuina. Muy bien, hermanos, con esto estamos terminando esta primera serie de parábolas, que son las que Cristo dijo en la playa a los discípulos y a toda la multitud que le seguía. Así que nos vemos hasta la próxima. Muy buen día y buen provecho. Muchas gracias nuevamente, queridos hermanos y amigos, por acompañarnos, por estar hasta el final de la Iglesia en Casa. Hemos tenido una serie de estudios muy interesantes sobre el reino. Hoy hablamos específicamente sobre la levadura. Esperamos que este material les pueda servir para seguir estudiando y profundizando más acerca de este estudio de la palabra de Dios sobre profecías. Agradecemos que estén de vuelta compartiendo el enlace para que otras personas también puedan así conocer más de la palabra de Dios. Nos despedimos cordialmente y nos vemos en la próxima edición de La Iglesia en Casa.